Bienvenidos de nuevo a todos a un episodio muy especial de Neutrality Studies, porque hoy vamos a hacer un poco de historia oral en directo. Nos acompañan el profesor David Gibbs, profesor de historia en la Universidad de Arizona, y el coronel Douglas McGregor. Ambos comparten un gran interés por lo que ocurrió en los Balcanes durante los años 90 y los primeros años 2000. El coronel Douglas McGregor, porque estuvo destinado allí, y el profesor Gibbs, porque estudia muy de cerca esa región y ese periodo. Llevan un par de semanas respondiendo a los vídeos del otro, tanto en este como en otros canales, y ahora queremos reunirlos. David, ¿puedo pedirte que empieces explicándonos cuál crees que es la parte más interesante de las guerras de los Balcanes, sobre la que Douglas McGregor ya ha respondido a tus comentarios? Douglas McGregor has already reacted to you. Permítame dar un poco de contexto, supongo, contexto histórico, y también algo más de información sobre ambos, más allá de lo que usted ha dicho. Yugoslavia se desintegró como Estado en 1991, lo que dio lugar a una serie de guerras y guerras civiles complejas. La más destacada fue Bosnia-Herzegovina, que se resolvió con una intervención militar de la OTAN en 1995, y después con un acuerdo negociado por Estados Unidos. Luego estuvo Kosovo en 1998 y 1999, también con intervención militar de la OTAN, seguida de un acuerdo negociado por Estados Unidos. El coronel McGregor participó desde dentro, y hablaremos de sus experiencias como asesor militar de los participantes estadounidenses en ambos acontecimientos. Yo mismo escribí un libro sobre este tema en 2009. Primero, No hacer daño, la intervención humanitaria y el destrucción de Yugoslavia. Y hace un año hice un podcast sobre este tema. El coronel McGregor escuchó el podcast, y eso fue lo que nos puso en contacto. Quiero señalar, solo como inciso, que la importancia de Yugoslavia, por lo que puedo ver, fue proporcionar una enorme justificación para la OTAN y una nueva razón de ser para la OTAN. También sirvió para justificar por completo la intervención militar como un acto humanitario y para crear una base política totalmente nueva, tanto en Estados Unidos como en Europa, a favor de la intervención militar. Yo diría que especialmente en la izquierda política, llegó a convertirse casi en un acto idealista utilizar la fuerza militar. Pero en cualquier caso, el coronel McGregor obviamente tiene mucha información sobre esto, más allá de lo que acabo de exponer. Permítame empezar abordando quizá el aspecto más interesante, que por supuesto es la actual guerra entre la OTAN y Rusia que se libra en el escenario de Ucrania. Cuando escribí mi libro en 2009, tenía un defecto. Y voy a ser franco, voy a hacer un poco de autocrítica. No traté demasiado la cuestión de Rusia. Cuando escribí el libro, consideraba a Rusia, creo que erróneamente, una cuestión tangencial debido a la extraordinaria debilidad de Rusia en los años 90. Y pensaba que, por ese motivo, nadie prestaba demasiada atención a Rusia. En retrospectiva, creo que fue un tratamiento insuficiente. Y me gustaría preguntarle, coronel, ¿cuál es su opinión sobre el papel que desempeñó Rusia, tanto en términos de implicación directa, como, más importante aún, en la mentalidad de los funcionarios estadounidenses y de la OTAN? ¿Y cómo influyó la cuestión rusa en la conducta de Estados Unidos y de la OTAN en Bosnia y en Kosovo? Bueno, antes que nada, creo que tu libro fue excelente y que tu intervención en el podcast fue de primer nivel. También puedo declararme culpable de no haberlo apreciado en su momento. Yo participé primero, durante varios meses, en 1995, antes de los acuerdos de Dayton, y volví para aquellos acuerdos. Así que recorrí toda Bosnia-Herzegovina y conocí a mucha gente interesante. Y en aquel momento no aprecié algunas de las cosas que ya has mencionado. El hecho de que esto fuera, en realidad, un campo de pruebas para el uso futuro de la fuerza por parte de Estados Unidos y sus llamados aliados en otros lugares, justificado mediante esas afirmaciones de intervención humanitaria y demás.
Digo afirmaciones porque no todas eran exactas ni verdaderas. No valoré hasta qué punto Rusia estaba tan presente en el fondo de la mente de la gente hasta que aquello estaba casi terminado en Kosovo. Y entonces empecé a darme cuenta. Pero yo tampoco era plenamente consciente porque las dos cosas están vinculadas, aunque son muy diferentes. La segunda ronda de intervenciones en Kosovo comenzó, a mi juicio, sobre una base mucho más frágil que lo que ocurrió con Bosnia y Herzegovina. En Bosnia se podía señalar algo como Srebrenica, que no fue necesariamente la masacre que se dijo que era, pero fue algo significativo. Era evidente. Estaba ahí, a la vista. Los neerlandeses fracasaron estrepitosamente a la hora de proteger a la gente. Los neerlandeses se fueron, abandonaron a la población local, y entonces se disparó innecesariamente contra un gran número de personas. Hubo campos de violación donde retenían a numerosas mujeres hasta que finalmente las dejaban embarazadas para que tuvieran hijos. Creo que la expresión era pequeños chetniks, y esto no es nada nuevo en los Balcanes. La violación masiva ha sido muy común a lo largo de la historia para transformar poblaciones en algo que no eran. Y por supuesto, eso tuvo mucho que ver con el avance de las fuerzas soviéticas. No era solo, ya sabe, una forma de entretenimiento para las tropas que avanzaban. También se hacía deliberadamente para intentar destruir la identidad nacional y demás. Sin embargo, Kosovo fue un poco diferente. Fue más difícil empezar, por decirlo así. Y cuando el general Clark, por quien sigo sintiendo aprecio y a quien tengo en alta estima personalmente, se puso en contacto conmigo por primera vez, me dijo, mira, quiero que vayas allí y hagas esto. Inicialmente iba a ser el director de estrategia o de planificación estratégica y después, con suerte, pasar a ser el director de operaciones conjuntas, porque ese era un puesto de oficial general. Yo era coronel, así que aquello era para un brigadier. Por supuesto, nunca me iban a ascender, pero en ese momento él todavía lo estaba intentando. Y el británico que me precedió se fue. Así que pude pasar por todo el proceso. Pero lo que empieza con Kosovo es algo muy distinto de lo que uno podría imaginar. Cuando fui a reunirme con este general de división de la Fuerza Aérea, para quien nominalmente iba a trabajar, nunca había oído hablar de Kosovo. Y una de las primeras cosas que le planteé fue, bueno, ¿hay alguien estudiando Kosovo? Hay que entender que toda mi formación está en estudios europeos. La gente pregunta, ¿qué estudiaste en el posgrado, en el doctorado y todo eso? Y yo digo, alemanes y rusos. Esa es la forma de decirlo. Esos son los dos grupos en los que me centré, con algo de polacos y checos, y en menor medida, húngaros. Pero ya sabe, no se puede trabajar en esto sin abarcar también, hasta cierto punto, los Balcanes. Y yo conocía muy bien a los eslovenos y a los croatas, porque tienen una relación de 1000 años con los alemanes católicos que viven en Austria y en el sur de Alemania. Allí todo el mundo habla alemán. Y esa fue otra razón por la que me eligieron para ir, porque hablaba alemán con fluidez. Oye, una nota muy rápida. La mejor manera de apoyar este canal es suscribiéndote a mi Substack gratuito. También puedes ayudar con una suscripción de pago o hacerte con algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Así que cuando empezó todo esto, pregunté, ¿y Kosovo? ¿Dónde está Kosovo? Nadie había oído hablar de ello. Así que cuando llevaba allí unos 3 meses, esto fue en enero, febrero y marzo, uno de mis oficiales, un hombre muy brillante llamado Creeks, que era comandante del ejército de Estados Unidos, ahora está retirado, vino a verme como oficial de inteligencia. Teníamos oficiales de inteligencia canadienses, británicos y franceses. Teníamos miembros del Estado Mayor alemán. 19 naciones distintas estaban representadas en las operaciones conjuntas, todas centradas en los Balcanes. Y vino a verme y me dijo, aquí hay un artículo de periódico que se había traducido del búlgaro, que, a todos los efectos, era el idioma de Macedonia, al inglés. Y lo leí.
had been translated into English, and I read it. It was all about a proposal by the president of Macedonia. Todo giraba en torno a una propuesta del presidente de Macedonia. Cuando todos los albaneses huyeran de Kosovo, les iban a facilitar una vía para entrar en Macedonia, rodear la cordillera y bajar hasta Albania. Porque se dejó muy claro, ya tenemos más albaneses de los que queremos en Macedonia, no queremos más. Así que esta es una buena manera de que pasen hacia Albania, que es al fin y al cabo donde deben estar todos los albaneses. Así que miré aquello y pensé, esto es interesante. Entonces empecé a revisar los libros, empecé a leerlo todo, incluidos, por increíble que parezca, informes de las Waffen-SS sobre los albaneses a los que enviaron a entrenar. Y las SS los consideraban las personas peores, más horribles y atroces que conocían, y hablaban de cómo habían detenido a los albaneses. Las SS se como streams desmanar. Sí. Vieron lo que les estaban haciendo a los gitanos y a cualquiera que fuera judío o turco. Recomendaron el cese inmediato de cualquier cooperación adicional con los albaneses. Así que eso me llamó la atención. Revisé una cantidad enorme de material que se remontaba hasta el periodo yugoslavo. Descubrí que a la mayoría de los albaneses que estaban en Kosovo se les permitió, en esencia, entrar allí ilegalmente durante el mandato de Tito. Y su número no dejaba de aumentar y aumentar, hasta que de repente los llamados ilegales superaron en número a los serbios autóctonos. ¿Les suena? En fin, la cuestión es que preparé un breve documento de 2 páginas, porque ningún general de 4 estrellas tiene tiempo para leer nada que tenga más de 2 páginas. Y lo redacté, me basé en la información de inteligencia y dije, esto es correcto. Y dije, deberíamos plantearnos contactar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque es muy probable que esto ocurra, y explicar que si se produce cualquier tipo de violencia importante, esto podría suceder rápidamente. Y bueno, lo terminé con estas recomendaciones y se lo envié al general Clark. No supe nada durante meses, 2, 3, 4 días. Resultó que voló a Macedonia, lo examinó todo, mantuvo conversaciones personales con los dirigentes y regresó. Entonces recibí una llamada telefónica en la que me dijeron, sube. Así que fui a su despacho y me dijo, sabes, fui a Kosovo, mejor dicho, a Macedonia. Tiene razón, esto está a punto de ocurrir. Y dije, sí, señor, es mucho más grave de lo que la gente cree. ¿Qué le parecieron nuestras recomendaciones? Él dijo, ¿qué quiere decir? Yo dije, bueno, ya sabe, desplegar ayuda humanitaria con antelación, establecer allí, ya sabe, a algunas personas que puedan ayudar a estos albaneses si salen, como esperamos que probablemente harán. Él dijo, bueno, ¿y por qué iba a hacer eso? Y yo dije, bueno, van a salir, a menos que, ya sabe, podamos llegar allí a algún tipo de acuerdo. Y dije, por cierto, una de las recomendaciones era que hablara con el general Perisic, que era el serbio que mandaba al ejército yugoslavo, la Vojska Jugoslavia. Y era muy respetado, porque había puesto fin a cualquier tipo de atrocidad contra los ciudadanos albaneses de Yugoslavia. Dejó muy claro que no iba a tolerarlo. Recuerden, teníamos a la policía especial y por otro lado al ejército. No eran lo mismo. Y la policía especial, claro, de vez en cuando se excedía y hacía cosas que no debía hacer. Y dije, de verdad, deberían hablar con él, porque ha expresado la opinión de que Serbia debería unirse a la OTAN. Piénsenlo. Ahora bien, ¿cómo sabía yo eso? Lo sabía porque oficiales británicos me habían mostrado comunicados procedentes del embajador británico en Belgrado, que se llamaba Donnelly. Era un hombre muy competente, y estaba enviando asesoramiento al segundo comandante supremo aliado en Europa, que era un general británico de 4 estrellas. Se llamaba Mackenzie, y aunque parezca increíble, era un pariente lejano mío. Pero esa es otra historia. Éramos todos escoceses, así que conectamos enseguida. Por eso pude leer todo aquello. Y dije, esta es una gran oportunidad. Pueden reunirse con Perisic. Entonces dice, no quiero reunirme con él. Yo dije, ¿por qué no? Él dijo, no quiero reunirme con los serbios.
Yo dije, ¿por qué no? Él dijo, vamos a bombardear a los serbios. Esto fue a principios de abril de 1998, y me quedé allí, un poco sorprendido. Quiero decir, yo solo era coronel del ejército. Mi última experiencia había sido al mando en Fort Riley, y antes de eso había estado en el desierto disparando contra árabes. Así que no tenía ni idea de que eso estuviera en la mente de nadie en ese momento. Y después descubrí que al general Clark lo habían destinado a Southcom durante un año, a la espera de que se jubilara el comandante militar estadounidense en Shape. Y cuando se retiró, pusieron allí al general Clark, porque el mismo grupo que había intervenido en Bosnia-Herzegovina quería intervenir de nuevo en Kosovo. Bueno, estaban convencidos, en primer lugar, de que el poder aéreo había sido ese instrumento mágico con el que obligar a aceptar las cosas. En segundo lugar, todos querían deshacerse de Milosevic, a quien consideraban un dictador malvado, un comunista de la vieja escuela, junto con la gente que lo rodeaba. Y, en última instancia, Yugoslavia podría convertirse en lo que habían intentado hacer en Bosnia y Herzegovina, y que no funcionó. Una especie de laboratorio para integrar por la fuerza a todos los diversos grupos, de modo que todos pudieran vivir en el futuro paraíso de la diversidad que Europa iba a tener que ser de todos modos. Y ya sabe, cuando hablaba con ellos y les decía, bueno, esta gente lleva los últimos años matándose entre sí, se está derramando mucha sangre en este momento. No creo que obligarlos a volver a estar juntos vaya a funcionar muy bien. Le agradecían su interés y le decían que se callara, se fuera a la esquina y se pusiera a colorear. Así que el plan era, bueno, ahora vamos a intervenir. Este será el fin de Milosevic. Yugoslavia caerá en nuestras manos y tendremos este laboratorio de experimentación que queremos. En otras palabras, una especie de exportación de ingeniería social mediante el poder militar. Me quedé atónito. Simplemente no lo entendía del todo, por las mismas razones que yo. Aquí busca una aclaración, así que La idea de establecerlo como un laboratorio, ¿de quién fue exactamente? Creo que hay que remontarse a varias personas. Entre las figuras clave de Washington nunca estuvo Bill Clinton. Tenemos que entender que al presidente Clinton simplemente no le interesaba. Nunca le interesó nada más allá de las fronteras de Estados Unidos. Por desgracia, estaba rodeado de personas como Gore y Albright. Creo que Warren Christopher estaba poco entusiasmado. Pero luego estaban Sandy Berger y Strobe Talbot, el vicesecretario de Estado. Y por supuesto, el general Clark era amigo de todos ellos. Todos compartían una mentalidad ideológica similar, que aquello era el comienzo de algo muy grande. Y lo que iba a decirte es que en diciembre de 1998 me dejaron claro que aquello era el comienzo de una revolución, lo que llamaban una revolución democrática, que se extendería desde Yugoslavia hasta Moscú. Y esa fue la primera vez que escuché abiertamente esta afirmación, que aquello era el inicio de algo que llegaría hasta Moscú. Y me quedé atónito, porque de nuevo yo conocía un poco la historia de la región. Y mi reacción inmediata fue que, cuando estaba en la División de Planes de Guerra, en 1995, como planificador de guerra, me pidieron que redactara un documento de posición sobre qué debíamos hacer o no hacer en los Balcanes. Dije que debíamos mantenernos al margen. Dije que esta es una zona de influencia tradicional rusa y que si nos involucrábamos allí podría verse como una amenaza para los intereses rusos. También hablé de la relación especial entre los serbios y los rusos, que se remonta a 1879 e incluso antes. Claro, ya sabe, al jefe de Estado Mayor le encantó, lo envió a la Casa Blanca. Allí murió. Eso fue en 1995. Nuestro jefe de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor del Ejército, era Gordon Sullivan. Y dijo, sí, esto tiene sentido. Todo el mundo del lado del ejército pensaba lo mismo, porque lo último que queríamos hacer era ir allí.
Ahora bien, hay algo que tengo que señalar. Hubo una persona en la administración Clinton que desde luego no suscribió todo esto. Fue el secretario Perry, el secretario de Defensa. Y en un momento dado le dijo al general Clark, le estaba dando directrices sobre lo que debíamos o no debíamos hacer con los acuerdos de Dayton si llegaban a producirse, y le dijo, recuerde, ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Eso fue lo primero. Así que, si no podemos llegar a un acuerdo, no pasa nada. En segundo lugar, no queremos corredores de Danzig. Es decir, no queremos ningún resultado territorial inestable e imposible de mantener que vaya a propiciar violencia futura y cosas por el estilo. Y por último dijo, no queremos ningún acuerdo que implique el compromiso de fuerzas terrestres estadounidenses sobre el terreno en los Balcanes. Bueno, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos todo lo que no queríamos. Conseguimos esta larga franja de tierra hasta Srebrenica. No tenía ningún sentido. Y mientras tanto, se seguía demonizando a los serbios, culpándolos violentamente de todo. Y luego, cuando todavía no era el director de operaciones conjuntas allí, sino director de planificación estratégica, se me pidió que enviara un informe. Porque recuerden, teníamos este acuerdo con la OSCE para que entraran y supervisaran lo que hacían ambos bandos. Y por cierto, creo que la OSCE hizo un trabajo brillante. Miren, que no haya ningún error al respecto. Y adquirí la costumbre de escuchar a todos los oficiales alemanes que venían a verme. Salían de Kosovo para contarme lo que estaba ocurriendo. El general Rupert Smith, que entonces había sustituido a Mackenzie, era un oficial brillante. Hizo un trabajo brillante. De hecho, se reunió con todos los periodistas. Sorprendimos a todo el mundo, porque dijo, bueno, los periodistas están ahí abajo, están visitando la zona, ellos pueden decirme qué está pasando realmente. Y lo hicieron. Así que recibíamos mucha información muy buena, y una de las cosas que descubrí fue que si había 10 incidentes de algún tipo de provocación que violara los acuerdos de la OSCE, 9 los cometía el LK. Solo 1 lo cometían los serbios. Y los serbios, de hecho, se esforzaban especialmente por hacer cumplir las medidas para que funcionaran correctamente. Una larga historia. Envié esos informes arriba y me llamaron. Dije, miren, tenemos que demostrar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los serbios. Si no podemos demostrarlo, nos va a resultar mucho más difícil justificar una acción militar. Y dije, no lo encuentro. Me lo quitaron de las manos. Y para entonces ya teníamos al grupo de Alastair Campbell, que había enviado a algunas personas allí, a petición, supongo, del general Clark a Tony Blair. Necesito ayuda. Y llegaron y yo no volví a ver más informes enviados a Bruselas porque me dijeron, no, ya nos encargamos nosotros desde aquí. Pero yo no encontraba nada. Y una vez más, fui ingenuo, no formaba parte de la camarilla que intentaba poner en marcha las operaciones. Digámoslo así. El general Klaus von Neumann, con quien supongo que usted tuvo contacto allí, también dijo repetidamente que los serbios respetaron el acuerdo de alto el fuego en 1998 y que fue más bien el UCK, el Ejército de Liberación de Kosovo, la parte albanesa, quien provocó la ruptura de ese alto el fuego. Es coherente con lo que usted está diciendo aquí. Cuando yo rendía cuentas, como director del Centro de Operaciones Conjuntas, dependía de 3 generales de 4 estrellas. Los 3 tenían que estar de acuerdo con mi nombramiento. Uno, obviamente, era el general Clark. Otro era el general Rupert Smith, comandante supremo adjunto de Europa. Y el tercero era un general alemán de 4 estrellas. Se llamaba Strickmann. Creo que fue probablemente uno de los mejores oficiales que he conocido jamás, y un hombre de absoluta integridad, profundamente perturbado por todo aquello. Y la noche en que bombardeamos Belgrado, estaba prácticamente llorando. Pensaba que aquello era una vergüenza, porque era el aniversario del ataque aéreo alemán. En cambio, todos nos hicimos miembros de la OTAN para evitar que algo así volviera a suceder.
En Europa, todo el mundo entendía que la OTAN existía para garantizar que no hubiera futuras guerras en Europa. Y ahora él formara parte de una alianza que está iniciando una desfioramiento. Bueno, mi interpretación fue que la OTAN necesitaba una nueva justificación tras la Guerra Fría y que una campaña de bombardeos en Kosovo, con lo que yo llamo fines humanitarios, cumplía ese propósito. Pero lo que me está diciendo es que muchos de los altos mandos no compartían esa opinión. ¿Le he entendido bien? Sí. Sí, Una de las cuestiones, supongo, es que los rusos, desde el punto de vista ruso, sabemos que Yeltsin, que entonces estaba en el poder, aunque evidentemente no se encontraba muy bien, seguía oficialmente en el poder. Él lo vio como una especie de aviso a Rusia, como algo amenazante para Rusia. Así es como lo interpretó, más o menos públicamente creo, si no me equivoco. Y me pregunto hasta qué punto los funcionarios estadounidenses lo hicieron intencionadamente o si simplemente era algo que no les importaba demasiado. Es decir, si Rusia lo veía como una amenaza, ¿era algo que preocupaba a los funcionarios estadounidenses o simplemente lo ignoraron? en aquel momento se veía a Rusia como un caso perdido. Recuerden, estaba siendo saqueada por gente como Browder y otros que fueron allí, pese a que Joseph Stiglitz lo advirtió y dijo, hagan lo que hagan, no sometan a Rusia a este tratamiento de choque. Tienen que pasar de su sistema económico actual, poco a poco, hacia algo más orientado al mercado y más eficaz. Exacto. Pero a Clinton no le interesó. Lo dejó en manos de otros, y esos otros entraron allí y montaron un desastre terrible. En un momento dado me dijeron que el representante de Yeltsin ante el SHAPE preguntaba si podíamos ayudarles a recuperar $4,000 millones que habían sido saqueados de Rusia y que probablemente estaban depositados en diversos bancos, entre otros en Chipre o en otros lugares. Así que creo que la gente veía a Rusia como un país incapaz, un caso perdido, postrado. Por tanto, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Esto nos devuelve a toda la idea del falso orden internacional liberal basado en reglas, que simplemente significa que ahora podemos extender la estructura de la Guerra Fría y convertirnos en el hegemón del planeta, porque no hay nadie que esté ahí para detenernos. Quiero decir, esa era, en última instancia, mi percepción. Una pregunta que tenía es que la guerra aérea duró creo algo así como 78 días. Y al principio, ya sabe, esperaban una capitulación rápida, que no se produjo. Y parecía prolongarse y prolongarse. Los serbios sí opusieron una defensa eficaz, al menos durante un tiempo. Nunca revelaron defensas aéreas serbias por debajo del 83%. Ya veo, de acuerdo, es bueno saberlo. Había frustración, obviamente, en los círculos militares y en Washington. Y no recuerdo el mes exacto, pero Thomas Friedman publicó un artículo en The New York Times, muy interesante, titulado "Que pare la música", en el que decía que lo que Estados Unidos debía hacer era empezar a bombardear Serbia hasta devolverla a la Edad Media. Dijo, podemos hacerlos volver a 1389, si eso es lo que quieren. Era un artículo bastante escalofriante. Y lo que me pregunté al leerlo fue si estaba hablando, sabemos que Friedman tenía muchos contactos oficiales. Cuando escribió ese artículo, ¿hablaba simplemente por sí mismo o estaba transmitiendo algo que había oído en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado? ¿Qué piensa usted de eso? Dicho de otro modo, el Departamento de Estado o la administración Clinton estaban actuando a través de Friedman para lanzar una amenaza a Serbia. Más les vale capitular o arrasaremos sus ciudades. ¿Qué opina de eso, coronel? Ante todo, no puedo demostrar que alguien de la administración le instigara a hacer eso. Lo que sí puedo decir es que hay que remontarse atrás y entender que Wolfowitz, Perle, Kagan y otros... Quiero decir, Don Kagan escribió el prólogo de mi segundo libro, y yo tenía a Don Kagan en muy alta estima.
Y bueno, más tarde descubrí por qué le gustaba tanto mi libro, y eso me molestó después. Y vino a visitar a Clark con un grupo de personas, y todos ellos eran los neocons originales, que ahora se han reproducido y han engendrado nuevas generaciones que siguen entre nosotros. Nos llevaron a Irak y a todo lo demás. Todo está conectado. Digamos que si el agua es más pura en su origen, nosotros estábamos, en los años 90, en el manantial de toda esta gente que sigue llevando las riendas ahora mismo. De hecho, si rascas lo suficiente y bajas lo bastante, encontrarás a Tony Blinken por ahí, supongo, en el personal del Consejo de Seguridad Nacional o en el Departamento de Estado, en algún puesto de menor nivel. Así que tienes que entender que todos están en el mismo barco. Todos son acólitos de lo mismo. Don Kagan vino a visitarme al Centro de Operaciones Conjuntas y empezó a hablar de las cosas terribles que habían hecho los serbios y de si no teníamos que ir y hacer esto. Y me quedé allí sentado y dije, ¿de qué estás hablando? Y él lo reiteró y dijo, así que de verdad tenemos que hacer esto, ¿no? Y yo me quedé allí sentado. ¿Qué se supone que debía decir, no? Así que dije, bueno, es muy interesante. Encantado de verte de nuevo. Gracias. Y creo que ya sabes, hay que remitirse al vicepresidente Gore, Sandy Berger, Madeleine Albright, Strobe Talbot, Warren Christopher. Todos jaula están en el mismo grupo. Y todos creen en la ideología que expusiste tan brillantemente en tu podcast. Y todo se remonta a Bosnia y a la percepción de éxito en Bosnia, la Pax Americana. ¿Vio algún papel directo de personas como Wolfowitz y Perel en esto? ¿O estaban completamente al margen? Cuando estaba en Dayton, abrí la puerta y me sorprendió ver a Richard Pearl caminando por el pasillo, a quien conocía. Y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Él dijo, estoy buscando a los bosníacos. Así que ya estaban en la cama con los, entre comillas, bosníacos. Ese era su nuevo laboratorio, lo que yo llamaría ratas de laboratorio. Y creo que en algún momento hablabas de, ya sabes, proyectar sobre distintas cosas experiencias parecidas al Holocausto. Y eso se hizo sin duda con los bosníacos. Así que los bosníacos pasaron de ser entusiastas nacionalsocialistas a víctimas del racismo y demás. Sí, eso se hizo con mucho cuidado. Todo el mundo es víctima en algún momento, ¿no? Perdón, Rob, por favor. Todo el mundo es víctima en algún momento. Bueno, me parece que ahora lo nuevo es ser una víctima. Pero otra persona que, supongo, me interesa, por supuesto, es Brzezinski. Brzezinski no estaba oficialmente en la cadena de mando, en ningún sentido del término, pero sin duda era una figura al margen. Acabo de consultar sus documentos en la Biblioteca del Congreso y durante todos los años 90 seguía defendiendo, ya desde el sector privado, una implicación mucho más estrecha de Estados Unidos en Ucrania. Y me pregunto, ¿desempeñó algún papel que usted viera como asesor extraoficial en relación con Bosnia o Kosovo? ¿Vio usted algún papel suyo en esto? Que yo sepa, no. Eso no significa que no se hicieran llamadas telefónicas ni que no se le diera la oportunidad de expresar sus opiniones, porque sé que le dijo a Clinton en privado que Ucrania era un posible catalizador de una futura guerra. Y tenía razón. También dijo que el este de Ucrania está, en la práctica, rusificado. Y de hecho sugirió que se intentara celebrar un plebiscito o algo parecido para aceptar esa realidad y así evitar una guerra más adelante. Eso mismo dije yo, francamente, en 2014, cuando tuvieron su pequeño golpe de Estado. Y cometí el error de ir a RT, por lo que el Senado me acosó cuando se me consideraba para el puesto de embajador en Berlín. Pero no, creo que él dijo eso y en mi opinión tenía toda la razón. Cuando volví de Bosnia, almorcé con alguien que era un viejo amigo y mentor para mí. Era Bill Odom. Almorcé con él en el Army Navy Club y él defendía firmemente ese tipo de cruzada por los derechos humanos que podría impulsar una acción militar contra cualquiera. Yo no. Nunca me sumé a nada de eso.
Quiero decir, soy estrictamente realista. De hecho, diría que soy aislacionista. Mi postura es, si no nos atacan, ¿por qué les atacamos nosotros? Pero él estaba muy implicado en eso, y después discutimos, y dijo, creo que deberíamos desplegar 3 divisiones sobre el terreno en los Balcanes y dejarlas allí hasta que todos cambien. Bueno, las cosas no cambian muy deprisa en los Balcanes, ni en la mayoría de los países. Esa ha sido mi experiencia. Y lo último que pensé que debíamos hacer era asumir ese tipo de compromiso. Después de eso, hablamos una vez y le vi unas 3 semanas antes de que muriera, por desgracia. Y nos hablábamos, pero la calidez y la amistad se habían perdido porque yo no lo apoyaba. Él era discípulo de Brzezinski. Así que creo que eso te da una idea de dónde se situaba. Y descubrí que cuando volví, venía todo tipo de gente a decirme, gran trabajo en el Centro Conjunto de Operaciones. Estamos muy orgullosos de lo que hiciste. Yo estaba allí sentado, ya sabes, Pensaba que había sido un desastre. No creía que tuviéramos nada que hacer allí, ni que debiéramos haber hecho nada de aquello. Profundiza un poco más. ¿Por qué crees que fue un desastre? Explíquelo un poco más. Bueno, en primer lugar, no creo que resolviéramos nada en Bosnia, porque tuvimos que dejar tropas allí. Todavía hay tropas europeas allí. Y después, los europeos inyectaron grandes cantidades de dinero en ese lugar. Y si alguien cree que todas las heridas están curadas y que todo va estupendamente, lo único que tiene que hacer es visitar Srpska. Y nunca pude entender por qué la gente se oponía a simplemente entregar a Serbia el territorio ocupado por los serbios. ¿Cuál es el problema? Si todos quieren vivir juntos, por Dios, que lo hagan. Y recuerdo que discutí con un noruego y él decía, bueno, tienen que aprender a convivir, y seguía con lo mismo. Yo le dije, bueno, creo que deberíamos abolir entre Suecia y Noruega. ¿Por qué necesitamos estas banderas ridículas? Todos habláis el mismo idioma. Ah, bueno, eso es diferente. De acuerdo. Vale. Muchas gracias. Este tipo de hipocresía y estupidez estaba muy extendido. Cuanto más lejos estabas de los Balcanes, más tonta era la gente. Quienes estaban más cerca de los Balcanes, los italianos, por ejemplo, o los austriacos, los griegos, los búlgaros, conocían los hechos, entendían lo que estaba ocurriendo. Incluso Tudjman, ya sabes, tenía su famosa solución de la servilleta. Seguro que la conoces. No era una mala solución. Hablabas de Rambouillet. Durante Rambouillet, los serbios y los albaneses estaban en salas separadas, pero ambos aceptaban la misma partición. Sobre Rambouillet, permítame preguntarle. Yo entendí la situación de esta manera. Casi tenían un acuerdo. Los serbios habían aceptado prácticamente todas las condiciones políticas, o casi todas, no del todo. Y entonces apareció el anexo militar, que suponía básicamente el derecho de las tropas de la OTAN, de las fuerzas de paz, a ocupar no solo Kosovo, sino la propia Serbia, la República de Serbia. Y todo se vino abajo. Los serbios no aceptaron eso, ni siquiera quisieron considerarlo. Me han dicho que esto lo introdujo Wesley Clark, y un funcionario del Ministerio de Defensa británico afirmó que se hizo con la intención de hacer fracasar las conversaciones de paz y sentar las bases para una campaña de bombardeos. Lo dijo en una comparecencia parlamentaria. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, sin duda el general Clark lo vio. Puede que hiciera algunas recomendaciones para revisarlo. No sé quién lo redactó. Desde luego yo no, ¿de acuerdo? Pero eso fue, recordad que me quitaron esas cosas, así que ya no las supervisaba. Pero sé, por el general noruego de una estrella que estaba presente, se llamaba Lundberg, que era un hombre muy perspicaz y maravilloso. Lo llevaron allí como observador porque Shape y Bruselas dijeron, queremos a alguien allí como observador. Obviamente al general Clark no se le permitió observar directamente, ni participar. Bueno, Lundberg era alguien que estaba de acuerdo conmigo al 100%. ¿Qué estamos haciendo? Esto es desastroso.
Pero vino y me dijo que los serbios y los albaneses habían llegado a un acuerdo para dividir el lugar. Los serbios se quedarían con Mitrovica y la franja a lo largo de la frontera. Los albaneses se quedarían con el resto. Los alemanes, en privado, habían dicho que ayudarían a financiar el traslado de poblaciones. Eso había ocurrido con Cole. Ahora bien, no sé si eso seguía vigente con su sucesor. Pero la gente había visto que, bueno, si no podemos vivir todos en Brčko, construyamos un segundo Brčko en Bosnia. Sí, lo financiaremos. Todo eso fue aplastado por la parte estadounidense. Incluso el ministro de Exteriores francés se sorprendió. Y creo que Christopher Hill desempeñó un papel clave en eso. Y podrías preguntarle si te lo cuenta. Pero mi impresión fue que dejó muy claro que no aceptaríamos eso. Y luego, por supuesto, el general Clark llegó a volar allí en su UH-60 para hablar con el LK. Salieron a reunirse con él. No sé qué se dijeron, pero sé que su postura era, mirad, bombardearíamos por vosotros. Eso se lo dijo en Dayton a los bosniacos, a Izetbegovic y compañía. Estoy seguro de que dijo algo parecido. La idea era implicar a la administración, no a Clinton, sino prácticamente a todos los demás, con la excepción de Perry la primera vez. La segunda vez creo que Cohen aceptó estas cosas, aunque no le entusiasmaban demasiado. Verá, él no fue en absoluto una especie de defensor firme de aquello, pero tampoco iba a interponerse. Sin embargo, acabó interviniendo durante la campaña y le dijo al general Clark, pueden utilizar lo que quieran, pero no pueden contar con fuerzas terrestres. No habrá fuerzas terrestres implicadas en esto. Y esa es, por supuesto, una de las razones por las que, a las 2 o 3 semanas de que terminara, Strobe Talbot, el subsecretario de Estado, fue a Moscú a negociar el fin de aquello. Y creo que fue allí, y creo que se le hicieron varias promesas a Yeltsin. En ese momento los rusos necesitaban ayuda y asistencia en varias áreas clave. No sé si esas promesas llegaron a cumplirse alguna vez. No tengo ni idea. Pero de repente, la campaña aérea terminó porque los rusos informaron a Milosevic, no podemos apoyarte. Y verán, la promesa a Milosevic, lo sabíamos por fuentes dentro del Estado Mayor serbio, era que pasara lo que pasara, le proporcionarían alimentos, suministros y combustible para aguantar el invierno balcánico. Así que estaban preparados para luchar hasta que se congelara el infierno. Bueno, ya no iban a recibir ningún apoyo de los rusos. Y no habían destruido la red eléctrica, todas las centrales de carbón que proporcionaban calefacción, electricidad y todo lo demás. Así que no era asesinato de Rusia. Ya veo. Como habla alemán me pregunto, tuvo mucho trato con Joschka Fischer. Según recuerdo él era, no lo conoció. Ya veo, de acuerdo. Mi relación fue enteramente con miembros del ejército, ya veo. Me reuní con muchos oficiales alemanes, algunos de ellos generales, pero el más importante obviamente en mi vida fue Stockmann, el general alemán de 4 estrellas en el Shape. Tanto él como Rupert Smith se mostraban muy seguros y diría yo equilibrados en sus valoraciones. Y en privado, ninguno de los dos quería una intervención allí. Hubo un incidente al final de la guerra de Kosovo, cuando desplegaron a los supuestos fuerzas de paz. Y hubo una carrera por llegar al aeropuerto de Pristina, según recuerdo. Pristina, sí. Y Clark básicamente insistió en que el comandante británico, creo que era Rupert, el general Rupert. No, fue el comandante sobre el terreno de la fuerza de Kosovo, que era un general de 3 estrellas. Más tarde se convirtió en jefe del Estado Mayor del Ejército Británico. Ahora mismo no me sale el nombre, pero era muy bueno. Lo nombraron allí por todas las razones adecuadas. Era un soldado muy competente, tenía buenas relaciones con todas las unidades multinacionales bajo su mando. Y recibió algunas órdenes de Clark que fue confrontativa con respecto al Grossmore. Clark's quería explícitar tramo. Clark wanted to push them off the airfield.
¿Por qué? Fue un detalle interesante. ¿Y qué interpretación hace de aquel incidente en el que básicamente se intentó garantizar que los rusos no tomaran el control del aeródromo? Y de nuevo, se suponía que Rusia mantenía buenas relaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN. Sin embargo, allí parecía haber un componente de confrontación. Uno de los generales británicos, creo, si lo recuerdo bien, se negó a emprender la acción agresiva que le pidió Clark. Dijo, no quiero iniciar la Tercera Guerra Mundial. ¿Lo recuerdo correctamente? No, ese era el comandante de Kosovo. El general de 3 estrellas estaba al mando allí abajo, y además tenía un conocimiento bastante bueno del ruso. Creo que había estado una temporada en Oxford o en Cambridge, no sé en cuál de las dos. En cualquier caso, fue personalmente a reunirse con el comandante ruso. Tuvieron una conversación cordial y llegaron a una solución. Los rusos mantuvieron una parte del aeródromo, pero no tenían el control de todo, y no volvimos a tener dificultades con los rusos. De hecho, después diría que la cooperación con los rusos fue muy buena. Cuando desplegaron fuerzas sobre el terreno, cooperaron con nuestras tropas y con todos los demás sin ninguna dificultad. Usted pregunta por qué Clark era tan confrontativo. No lo sé. Nunca lo habló conmigo. Pero esa era la corriente de fondo. Verá, cuando le hablé de diciembre de 1998, cuando surgió aquello de vamos a avanzar hasta Rusia, siempre existía esa corriente de fondo por parte estadounidense. Había hostilidad hacia Rusia. Rusia no era democrática. Rusia era arjas malas. Eso es muy extraño porque quiero decir, Clinton había elogiado a Yeltsin en la Casa Blanca, creo que en 1996, y básicamente ¿con quién lo comparó? Con Lord Washington o algo así. Lo elogió como demócrata, como una figura democrática y demás. Era una transición democrática, era una gran esperanza para Rusia. Entonces, ¿por qué se hablaba ahora de extender la democracia a Moscú? Y se suponía que Yeltsin representaba la democracia, al menos de cara al público, según la imagen que proyectaban los estadounidenses. ¿Por qué esa sensación de que de repente había que evangelizar a los rusos y hacerlos democráticos? ¿De qué iba todo eso? Creo que las personas que hemos mencionado por su nombre formaban parte de ese movimiento, ¿no? Y la posición o mentalidad antirrusa, la hostilidad, que todavía se puede ver hoy y que está muy extendida. Estos círculos neoconservadores son ahora casi indistinguibles, en mi opinión, del llamado lobby sionista. Son todos lo mismo y todos son muy hostiles hacia Rusia. Ahora bien, algunas personas, y puede que sea cierto, no lo sé, argumentan que gente como Madeleine Albright y otros que tienen familiares o quien sea que fueron expulsados de Rusia, vale, está bien. Ya sabes, no lo sé, pero es muy fuerte. Está muy presente y lo estuvo en 1998 y quedó patente después. Es lamentable. Ahora, Yeltsin. Si vas y preguntas a los rusos por Yeltsin, lo ven como un bufón borracho, un pelele que dejó que los estadounidenses y Occidente le pasaran por encima. Llega Putin y se convierte en una figura heroica porque echa a todos los sinvergüenzas y a todos los oligarcas, o los manda a ejecutar, que intentaban saquear Rusia y robar a Rusia. Así que, para lo que valga, esa es la visión, no quiero decir oficial, sino la visión común rusa sobre Yeltsin y sobre dónde encaja Putin. Otro enfoque que adopté en mi libro fue que una cuestión clave aquí era que Europa llegó a plantearse brevemente una política exterior independiente. Fue una iniciativa impulsada en realidad por Francia y después por Francia y Alemania. La idea era utilizar la Comunidad Europea, como se llamaba entonces, como un instrumento, casi como una alternativa a la OTAN. Estados Unidos había acumulado demasiado poder tras el fin de la Guerra Fría y se trató de establecer un nuevo orden de independencia en mente.
Y Estados Unidos veía esto en términos muy amenazantes. Y de nuevo, uno de los proyectos neoconservadores era socavar esa independencia y reafirmar a la OTAN como alternativa a ella. Y el escenario iban a ser los Balcanes, porque los europeos estaban intentando negociar su propio acuerdo de paz para demostrar su capacidad de actuar de forma independiente. Mientras tanto, yo sostuve que Estados Unidos socavó los acuerdos de paz para humillar a Europa y demostrar que solo Estados Unidos y la OTAN tendrían autoridad en esas zonas. ¿Qué le pareció esa interpretación? Me gustaría saber si podría comentarla. Bueno, en aquel momento yo era teniente coronel seleccionable para ascenso en Sarajevo, y quedó bastante claro que la opinión de Holbrooke era que los europeos, o los euros, como los llamaba, eran inútiles e incompetentes, y que había que meterlos a todos en un avión y mandarlos fuera. Así que cuando llegas a Dayton, hay muy poca representación europea. Recuerdo estar allí hablando con un oficial británico. Tenía una pequeña bandera europea, ya sabes, la bandera de la Unión Europea. Vale, eran irrelevantes, y a mí me dejaron muy claro que eran irrelevantes. Simplemente no tenían voto. No les prestes atención. Y no habría pasado nada de no ser por nosotros. Nosotros estábamos al mando. Ahora bien, hay otra cosa que aparece más adelante. Los europeos intentaron crear algo llamado el Eurocuerpo y construyeron un cuartel general del Eurocuerpo. Y eso fue un verdadero motivo de fricción para mucha gente. Sí, lo recuerdo. Y se socavaba cualquier cosa que compitiera con la OTAN. Ahora, cuando todo terminó, como apunte aparte para el general alemán de 4 estrellas, me senté a pensar porque, básicamente ya sabe, en mis 2 últimos meses no tenía que hacer nada, gracias a Dios. And it's meant he were gone. Y él dijo, ¿qué te gustaría hacer? Hablé con él y luego le dije, ¿qué te gustaría que hiciera yo? Él respondió, bueno, quiero que hagas lo que tú quieras hacer, pero quiero darle un enfoque distinto. Así que pasé los 2 meses siguientes preparando este documento sobre cómo los europeos deberían crear su propia estructura de mando y control y su propio cuartel general. Porque le dije, la lección de Kosovo, a mi juicio, es que no tenéis experiencia en mando y control. No existe un CQRIR europeo, mando, control, comunicaciones, ordenadores, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Todo depende de nosotros. Y él estuvo de acuerdo. Así que lo preparé y le pregunté, ¿qué te parece? Y él dijo, creo que es un buen trabajo, pero no creo que vaya a llegar a ninguna parte. Y estaba bastante claro que Estados Unidos no quería que llegara a ninguna parte. Y quería ser board for nosotros. Y él quería que se comportaran como vasallos. Así que me resultó un poco interesante escuchar ayer a Donald Trump quejarse de la OTAN y luego criticar a los surcoreanos. Yo había pasado tiempo en Corea del Sur. Hice algún trabajo para su Ministerio de Defensa, por la misma razón, decirles ya saben que necesitan desarrollar su propia capacidad. Y cuando terminó aquello, esto fue en 2010, les pregunté, ¿qué van a hacer con ello? Me dijeron, lo vamos a guardar. Y yo les dije, entonces, ¿qué van a hacer con ello? Respondieron, bueno, cuando se vayan los estadounidenses, aplicaremos la mayor parte de lo que usted ha dicho. Así que nos dedicamos a mantener a todo el mundo dependiente de este enorme complejo global de mando, control y comunicaciones, con todas las redes de satélites y todo lo demás. Y si no tienes eso, no puedes ser independiente. Perdona, adelante Pascal. Tengo una cosa que comentar. Hay un documental en alemán muy interesante y se titula Empezó con una mentira. Es begann mit einer Lüge. Trata sobre el principal argumento, el principal caso político que se presentó para iniciar los bombardeos sobre Serbia. Era que, aparentemente, o supuestamente, y al final resultó ser todo inventado, los serbios estaban ejecutando a un gran número de civiles en un campo de fútbol en algún lugar de Pristina. Y eso se utilizó como paralelismo con lo que ocurrió en Bosnia, en Srebrenica.
what happened in Bosnia with Srebrenica, and that's why Srebrenica was so important in order. Y por eso Srebrenica fue tan importante, para volver a despertar ese sentimiento de culpa de que entonces no intervenimos. Los neerlandeses fallaron, el cuerpo de la ONU falló, y entonces ahora tenemos que hacer algo. Y esta vez va a ser el momento de que la OTAN brille. E incluso los alemanes lo aprobaron. Y de hecho, resulta que el ministro de Exteriores alemán de entonces estaba muy orgulloso de haber conseguido convencer a los alemanes para que lo aceptaran de verdad. Y por fin, superaran esa vacilación por, ya sabes, los malos recuerdos de años, de décadas atrás, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Tú también participaste en esto. Bueno, cuando dices implicado, hubo mucha actividad en la que yo estaba en medio. No participante de Wiping Kinson por presenciar muchas sesiones. Estaba muy claro que la MUP, que era la sigla de la policía especial que tenían los serbios en Kosovo, fue acusada de hacer muchas cosas. ¿Cuántas de ellas hicieron y cuántas no? No lo sé. Me queda algún material. Un amigo mío que era coronel del ejército de Estados Unidos y oficial de inteligencia trabajaba conmigo. Tenía fotografías, imágenes por satélite, tomadas de incendios que supuestamente habían sido provocados. Y él me decía, si miras dónde están, todas las casas alcanzadas eran del LK. Es decir, si entraban en un pueblo de albaneses, iban directamente a la casa donde estaban las personas del LK. Nadie más del pueblo sufrió daño alguno. Nadie más resultó herido. Pero este tipo de fotografías, para ustedes ya sabes, son pueblos ardiendo. Mira, están asesinando a personas de forma arbitraria o deliberada. Así que sí, se planteó ese argumento. Ahora bien, ¿qué pasa con los alemanes? Creo que Joschka Fischer probablemente estaba haciendo de la necesidad virtud, porque a los alemanes, en aquel momento, los trataban así. Callaos, sabéis lo que hicisteis en el pasado, tenéis que formar parte de esto. No creo que los alemanes tuvieran demasiadas opciones en ese momento. Si yo hubiera sido alemán entonces, me habría salido de la OTAN, habría dicho, que os den, pero los alemanes no estaban preparados para eso. Y le pregunté a Sussman, ¿cuándo crees que los alemanes van a despertar por fin? Y el consenso entre los oficiales alemanes era, otros 20 años, si tenemos suerte. Así que creo que en cierto modo los alemanes fueron arrastrados por la corriente de los acontecimientos. Eso es una cosa. Ahora bien, esto es muy importante. Enviamos mucho material a los cuarteles generales superiores, al general Clark y a Bruselas. Dejamos muy claro que si bombardeáis va a producirse un éxodo masivo de albaneses fuera de Kosovo. Pues claro que sí. ¿Por qué ibas a dejar sobre el terreno en Kosovo a albaneses con teléfonos móviles para que comunicaran vuestra ubicación y así pudierais ser asesinados desde el aire? Así que tenemos que sacar del país a todos esos agentes del enemigo. En ese momento, ya no hubo ninguna distinción entre los albaneses que eran ciudadanos legítimos de Yugoslavia y los albaneses de Kosovo, es decir, el LK. Ninguna distinción más. Fuera todo el mundo. Tenéis 5 minutos, 10 minutos. Coged vuestras cosas. Fuera de aquí. Así que empezaban. Los llevaban exactamente a donde el presidente macedonio había dicho que irían. Cruzaban la frontera exactamente por donde él había dicho que cruzarían. Y entonces CNN colaboraba entrevistando a esos albaneses. ¿Qué pasó? Oh, violaron a mi hija, mataron a mi hijo, se llevaron a mi hijo. Bueno, lo que descubrimos fue que los serbios no estaban haciendo ninguna de esas cosas. Pero cuando se acercaban a la frontera, el LK se acercaba y decía, eres un hombre joven, tienes 19 años, ahora estás... Lo sacaban de allí. Miraban a la chica y decían, ¿cuántos años tienes? Vas al Bravo, fuera. Ah, ¿qué llevas encima? Tienes joyas, nos las quedamos. Y luego les decían, cuando crucéis le decís a todo el mundo que los serbios os hicieron esto o os mataremos.
Christiane Amanpour no informó de eso. Hashim Thazi, por supuesto, era un líder del LK, y todos sabemos lo que le pasó a Hashim Thazi. Claro, ha sido, ya sabe, esencialmente un criminal. Creo que, si no me equivoco, fue condenado. ¿Es correcto? No lo sé. A estas alturas he perdido la pista. Todo esto lo recuerdo de memoria, pero desde luego no era una buena persona. Dejémoslo así. ¿Cuánto de todo esto, cuánto del pasado de Thazi conocía la OTAN en ese momento? Por lo que sé, todo el mundo. Todo el mundo lo sabía. Quiero decir, la broma en los pasillos era, han llegado ya todas esas cajas de chaquetas, pelucas blancas y sombreros de 3 picos para que todos estos futuros revolucionarios democráticos lleven la ropa adecuada, porque ya sabe, la gente los comparaba con los revolucionarios estadounidenses. Sí, y yo escuchaba aquello y se me revolvía el estómago, me daban náuseas, pero esto formaba parte del mito más amplio. Son como nosotros en 1780 luchando por nuestra libertad. Vale bien, gracias. Todo era una tontería, pero daba igual. Y por eso agradecí mucho esa película, La cortina de humo. Si la vio, es una demostración perfecta de lo que realmente ocurrió. La mayor parte era una tontería y funcionó. ¿La ha visto? Have you seen that? I show it to my students, actually. De hecho, se lo pongo a mis alumnos. Es gracioso, sí. Pero también hay partes que sí dan en el clavo, digámoslo así, sí. Pero quería preguntarte, una cosa que sí hubo en Alemania fue un cambio de actitud notable respecto a la guerra, incluida la guerra fuera de Alemania. Y me pareció que Joschka Fischer fue decisivo a la hora de defender esto, que realmente transformó por completo a la izquierda política alemana, que pasó de ser contraria a la intervención, especialmente el Partido Verde. Un cambio notable. El Partido Verde pasó de ser contrario a la intervención a ser uno de los partidos más belicistas de Europa. Y Annalena Baerbock, podría decirse, es una heredera intelectual suya. Así que él desempeñó un papel clave, por lo que puedo ver. Quiero decir, ¿crees que todo esto fueron simplemente cosas impuestas a la fuerza por los estadounidenses, o que él realmente es availing en Edwupal? Parecer que the trains were brought up of Bowistic. A friend of mine in Germany told me that Un amigo mío en Alemania me dijo muchos años después, Douglas, ¿te das cuenta de que los alemanes por fin han abandonado toda idea de superioridad racial? Dijo, ahora todos se sienten moralmente superiores al resto de nosotros. Dijo, no sé qué es peor, estoy harto de ellos. Y él es alemán. Así que creo que, para muchos alemanes de izquierdas, esto se convirtió en una justificación para demostrar su rectitud moral, su vileza moral, lo que sea. ¿Dónde estamos hoy? No mugain, eh? Creo que es that sword Baerbock set down Puan. position is not very popular in Germany at all. ¿Qué opinas? Perdona, Pascal, ¿querías decir algo? Solo quería preguntar si podríamos aprovechar los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan para volver a ese ángulo ruso del que hablábamos al principio. Es como un terreno de experimentación sobre cómo utilizar esto después y avanzar más hacia el este. No sé exactamente cuál es la pregunta aquí, pero quizá tengas alguna reflexión al respecto. Well, I think the professor was correct. I didn't appreciate Bueno, it. creo que el profesor tenía razón. En aquel momento no lo valoré. No fue algo que me saltara a la vista, por decirlo así. Pero sin duda alguna, toda la intervención en Serbia fue un ensayo general de lo que más tarde se intentaría contra los rusos. Y creo que hubo una tendencia, igual que la gente subestimó a los serbios. Quiero decir, sé que cuando Bill Clinton preguntó al pequeño grupo de asesores, ¿cuánto va a durar esto?, le dijeron, 2 o 3 días, 10 días, como mucho 2 semanas. Y a mí me plantearon eso y me preguntaron qué opinaba. Dije, bueno, señor, esto podría durar 6 días, 6 meses o 6 años. Dije, están hablando de los serbios. Con los serbios nunca se sabe. You never know with the Serbs. The Germans killed 600,000 of them. Los alemanes mataron a 600,000 de ellos. Yo dije, no me parece que esto vaya a ser coser y cantar. Y claro, ya sabe, me dijeron, te equivocas. Los serbios nunca se unen, siempre luchan entre ellos.
Bueno, lo hicieron, pero en esta ocasión concreta, creo que los serbios se mantuvieron muy unidos. Y lo curioso fue que cuando Milosevic anunció que los rusos nos estaban dejando tirados, sus generales se quedaron a su alrededor y le dijeron, bueno, ¿qué esperabas? Te dijimos que no podías depender de los rusos para esto. No es lo mismo. Esto no es 1914. Así que la dimensión rusa estaba ahí por razones que no puedo explicar del todo y que no me parecen muy racionales. Pero gran parte de esto es emocional y los estadounidenses no están realmente implicados. Quiero decir, el general Clark me preguntó en octubre del 98. Yo había vuelto a casa durante una semana. Mi familia vivía entonces en Colorado Springs. No había visto a nadie en meses. Así que fui allí porque sabía que se avecinaban cosas para la primavera del 99. Y cuando regresé, me dijo, bueno, ¿qué piensa la gente de Colorado Springs? Le respondí, señor, la mayoría cree que Kosovo es un pueblo de Missouri al que golpeó un tornado. Y mi argumento era que nadie lo sabía, a nadie le importaba. Hoy, muy poca gente sabe lo que está pasando en el Golfo Pérsico, y no les importa. Odio ser tan directo, pero es lo que hay. Tengo una cosa más. Si recuerdo bien los años, Jack Matlock, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, dijo que testificó ante el Congreso en 1996 o 1995 que la expansión de la OTAN hacia el este sería un gran error. Había un debate dentro de Estados Unidos, y Matlock y ese grupo fueron quienes perdieron. Pero es descabellado decir que llegó 1998 como un caso conveniente para ir construyendo el argumento de que no. La OTAN, otra vez, fuera de su área de actuación o fuera del negocio. Y ya sabes, la expansión hacia el este, buena idea, necesaria. Dejemos eso bien asentado y tengamos aquí un ejemplo. Es seguro decirlo. Creo que debería decir algo, pero hay que tener en cuenta una cosa. Fue el senador Richard Lugar quien hizo aquel comentario de que la OTAN o actúa fuera de su área o deja de tener razón de ser. Y hay que entender que eso cuenta con un enorme respaldo de la industria armamentística, del complejo militar. ¿Cómo justificas lo que estás intentando hacer? Y luego está la cuestión de la estructura de fuerzas. Ya sabes, si promete más estructura de fuerzas, hagámoslo. Este tipo de disparates ha continuado hasta el presente, hasta que por fin se topó con alguien a quien no se podía derrotar, Irán. Creo que una de las cosas que vi en este acontecimiento, la derrota de los serbios, primero en Bosnia y después en Kosovo, fue que dio una enorme arrogancia, no solo a Estados Unidos, sino también a la OTAN. Y surgió la idea de que la OTAN se había convertido en un instrumento tan prestigioso que creo esto sentó las bases políticas para la expansión hacia el este. El hecho de que básicamente lograran allí un éxito sensacional. Fue la primera actividad de combate realmente seria de la OTAN. Durante la Guerra Fría nunca llevaron a cabo combates reales, pero entonces sí los llevaron a cabo y demostraron su valía, entre comillas, todo entre comillas. Y así, esto se convirtió básicamente en la justificación para la expansión hacia el este y después para el conflicto con Rusia. Debo añadir, desde el punto de vista retórico, que resulta llamativo lo similares que son ambas cosas. El lenguaje antiserbio y el antirruso se parece muchísimo en muchos aspectos. La convicción casi religiosa de que nosotros tenemos razón y ellos no, y la necesidad de reprimir toda disidencia mediante la demonización y demás. Todas estas cosas. Creo que los Balcanes fueron básicamente un campo de pruebas para lo que más tarde se convirtió en el conflicto con Rusia. Al menos así es como yo lo veo. No, creo que tienes razón. Y de nuevo no entendí eso del todo, en absoluto. Por eso me impresionó tanto tu entrevista, porque visto en retrospectiva, no veo cómo se podría sostener lo contrario. Aunque tendría en cuenta lo siguiente.
Ante todo, recuerden que las defensas aéreas serbias nunca se redujeron por debajo del 83%. below 83%. We said that we didn't lose any aircraft. Dijimos que no perdimos ningún avión. Un gran número de aeronaves recibió tantos impactos y sufrió daños tan graves que cuando los pilotos volvían a sobrevolar el Adriático, informaban de fallos de motor y se eyectaban. Los motores habían quedado, ya sabe, muy dañados. Vi fotografías de una A-10. Parecía un queso gruyere. Tuvo suerte de poder salir y realizó un aterrizaje de emergencia. Otro avión furtivo también realizó un aterrizaje de emergencia. Eso sí, esos Airhouse montaron conjuntos de radares interesantes, compuestos por radares antiguos de de radares soviéticos. Consisting of commercial and old Soviet radar stocks. They did track and find Rastrearon y encontraron nuestro avión furtivo. Por supuesto, los restos de ese avión que derribaron fueron proporcionados de inmediato a los rusos y a los chinos. Naturalmente, los chinos estaban más que dispuestos a hacerse con ellos, teniendo en cuenta que, lamentablemente y sin necesidad, habíamos bombardeado su embajada en Belgrado. Pero eso tenía que ver con el hecho de que se empezó con, creo, alrededor de 125 objetivos militares válidos. Después de eso ya no había otros objetivos militares válidos en Yugoslavia. Ahora bien, ¿por qué no? Bueno, Yugoslavia distaba mucho de ser un país europeo convencional. Estaba atrasada. No se había desarrollado mucho. Bueno, entonces tienes que sentarte y empezar a justificar que amplíes tu lista de objetivos a otros lugares que no tienen nada que ver con los militares. Hemos hecho eso en Irak porque al final la respuesta de los bombardeos, la respuesta de la Fuerza Aérea es, seguiremos bombardeando y bombardeando cada vez más cosas. Y por supuesto, las cosas que más les gusta atacar son las que no se mueven. Se llama infraestructura. Deberíamos haber admitido la verdad. Al final de la guerra aérea, fui a Kosovo y hablé con el comandante británico, que se portó muy bien conmigo. Y me dijo, toma este Range Rover y ve a ver todos los daños de combate. Y le dije, ¿cuánto tardaré? Me dicen 20 minutos, quizá 30. Y lo que descubrí fue que, de entre las afirmaciones que se hicieron, destruimos 11 tanques, entre 12 y 14 cañones autopropulsados, y otros 60 o 70 vehículos de ruedas de distintos tipos. Ya sabe, BDRM, BMP, cosas así. Así que cuando iban a anunciar las cifras, estaban enormemente infladas. No tenían nada que ver con la realidad. Y lo curioso fue que había allí un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos haciendo lo mismo que yo. Se llamaba McDonald. Nos reunimos y los dos dijimos, sí, no hay mucho que informar. Bueno, y de repente informamos que destruimos cientos de tanques y miles de vehículos y demás. Y por cierto, matamos a muy pocos soldados. Los serbios demostraron ser muy expertos en dispersarse. Y para ser justos, antes de que esto empezara, los generales de la Fuerza Aérea nos advirtieron de que, una vez que el ejército serbio se desplegara sobre el terreno, sería muy difícil localizarlo y atacarlo. Así que querían atacarlo en sus acantonamientos, en los cuarteles, antes de que llegara a desplegarse. Por cierto, los rusos le plantearon el mismo argumento a Putin. Le dijeron, ataquémoslos. Ataquemos a los ucranianos mientras están en sus cuarteles. No dejes que se dispersen ni que se desplieguen. Putin no quiso hacerlo porque en ese momento todavía creía, son eslavos ortodoxos como nosotros, no queremos matarlos, ni siquiera queremos llegar a eso. Mi argumento es que nos equivocábamos. Hicimos bien en no atacarlos en los cuarteles. Eso habría sido un desastre. Pero al general Clark le resultó difícil conseguir que el secretario general lo respaldara. El secretario general de entonces era español y se sentía muy incómodo con todo aquello, pero al final lo aprobó. Pero lo que quiero decir es que, cuando todo terminó, no causamos los daños que afirmábamos haber causado. De hecho, el comandante británico de KFOR recibió un telegrama que me enseñó. Me dijo, mira esto. Era del Ministerio de Defensa. Decía,
Sean cuales sean las cifras que anuncie hoy el cuartel general de Shape, las respaldará sin cuestionarlas. Por favor, confirme recepción, porque sabía que era una mierda. Mi argumento en aquel momento era que debíamos decir la verdad y mostrar lo que el poder aéreo no puede hacer. Porque no teníamos fuerzas terrestres. Si no despliegas una fuerza sobre el terreno, el enemigo no va a concentrarse contra ti. No tiene por qué hacerlo y sobrevivirá. Pero nadie quería hacer eso. Así que el mito del poder aéreo, que empieza por cierto en Tormenta del Desierto, no hace más que empeorar después de Bosnia. Se descontrola tras Kosovo. Y luego derrocas a países que básicamente no son rivales reales, como Afganistán, que no tiene defensa aérea ni antimisiles. Derrocas a Irak, reducido a la pobreza absoluta y sin nada. Entonces haces la falsa suposición de que, bueno, somos los más duros, somos los mejores. Nadie puede hacer frente a nosotros. Somos invulnerables, somos invencibles. Ataquemos Irán. Gran error. Señores, muchas gracias por todas estas explicaciones y reflexiones tan interesantes. Quizá para terminar, David, ¿hay alguna cosa más que tengas en mente y que te gustaría preguntar para cerrar? Bueno, en términos generales, coronel, supongo que al mirar atrás, considera que las victorias estadounidenses en Bosnia y después en Kosovo, sería justo decir que en retrospectiva, esto ha sido en cierto modo un desastre, tanto para los Balcanes como por sentar un precedente y, digamos, una vía hacia un eventual conflicto con Rusia. Yo lo vería así. ¿Usted también lo ve de esa manera o lo ve de otro modo? No, de hecho, comparto su opinión. Lo primero es no hacer daño, las intervenciones en las dinámicas regionales. Se estrengan economía FAES. Donde no había corrupción, la hay poco después de que llegue el ejército de Estados Unidos, se lo puedo asegurar. Porque siempre llegamos con enormes cantidades de cosas que la gente quiere, que se pueden introducir de contrabando, convertir en un mercado negro y sacar mucho dinero. En otras palabras, si no tienes que ir, no vayas. Y eso ahora mismo es imposible, dadas las actitudes que hay dentro de Estados Unidos en los niveles más altos. Si te sentaras con el estadounidense medio, negro o blanco, da igual, y le dijeras, no creo que debamos ir, y esta es la razón por la que no creo que debamos ir. Esa gente no nos ha atacado. No tenemos un interés real en esto. Les deseamos lo mejor a todos. Desde luego enviaremos ayuda y asistencia humanitaria. Y cuando termine, si podemos ayudar, sin duda lo haremos. Pero no deberíamos intervenir militarmente de forma directa. Creo que la mayoría de los estadounidenses dirían, claro que no. Pero nunca les han consultado. Nadie les ha consultado jamás. Y un pequeño grupo de personas, si eres una minoría bien organizada y tienes mucho dinero, puedes hacer mucho en Washington. Creo que todo el mundo ha aprendido eso, tanto si estás en la industria farmacéutica como en cualquier otra. La industria armamentística no es distinta. Somos un país grande y la mayoría de la gente no está implicada. Y aquí es donde voy a hacer una pequeña gorra que diga, hagamos que Estados Unidos vuelva a ser neutral. Ese es el espíritu de la neutralidad. Os enviaremos ayuda humanitaria, pero no nos involucraremos. Vamos, que no tiene ningún misterio. Señores, muchas gracias por su tiempo hoy. Coronel Douglas McGregor, profesor David Gibbs, volveremos a hablar en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Encantado de conocerle, coronel. Adiós. Good to meet you, Colonel. Bye-bye. Encantado de conocerle, profesor.